Veo en ti un fuego que tu padre jamás ha entendido, susurró Marcos, y el mundo de Leo, que hasta ese momento había sido un lienzo de grises, se incendió. Estaban en la terraza, bajo el cielo anaranjado de un atardecer madrileño. Dentro, su padre, Carlos, hablaba de negocios por teléfono, con esa voz práctica y rotunda que parecía capaz de convertir cualquier sueño en una simple cifra en una hoja de cálculo. Para Carlos, Leo era una ecuación sin resolver, un chico de 18 años que prefería mancharse las manos de carboncillo a abrir un libro de derecho. Las palabras de Marcos no fueron un cumplido, fueron una llave, una que abría la puerta de la celda en la que Leo sentía que vivía, una prisión construida con la indiferencia bien intencionada de su padre. Otra vez con los garabatos, Leo, le había dicho Carlos esa misma mañana al ver su cuaderno. No había maldad en su voz, solo una incomprensión tan vasta como un océano. El futuro está en una carrera seria, hijo. El arte no paga las facturas. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que los separaba, pero Marcos, el mejor amigo de su padre, el hombre carismático y exitoso que Carlos tanto admiraba, veía a través de ese muro. Su mirada no se detenía en el adolescente torpe, penetraba hasta el núcleo ardiente de su ser, hasta el lugar donde guardaba sus colores más vivos y sus miedos más oscuros. Aquella noche, después de la cena, Marcos encontró la excusa perfecta para subir a la habitación de Leo. «Voy a por mi chaqueta. Creo que la dejé arriba». Carlos asintió, distraído. Leo sintió una punzada de pánico y emoción. Sabía que no iba por la chaqueta. Marcos entró sin llamar, cerrando la puerta con una suavidad que hizo que el silencio de la habitación se volviera denso, cargado de electricidad. No miró a Leo, sino a los lienzos apilados contra la pared, a los bocetos esparcidos por el suelo. Se movía por el caos de la habitación como si estuviera en un museo, con un respeto que Leo jamás había recibido de nadie. «Tu padre cree que esto es un pasatiempo», dijo Marcos, cogiendo un retrato a medio terminar. Era un autorretrato, pero el rostro estaba deformado por trazos violentos, casi arañazos sobre el papel. Él no ve la rabia que hay aquí, no entiende que esto no es una elección, es una necesidad. Leo tragó saliva, incapaz de articular palabra. Sentía el corazón latiendo en su garganta. «¿Qué sentías cuando dibujaste esto?», preguntó Marcos, y su voz era íntima, como un secreto compartido en la oscuridad. «No lo sé. Soledad, supongo», logró decir Leo, con la voz apenas audible. Marcos se giró hacia él. La distancia entre ellos era mínima. «No es soledad, es la frustración de gritar en una habitación donde nadie te oye. Yo te oigo, Leo». Y entonces lo hizo. Marcos extendió la mano y no tocó el dibujo, sino la mejilla de Leo. Fue un roce breve, casi imperceptible, pero envió una onda de calor por todo su cuerpo. Fue un gesto que lo cambió todo, que cruzó una línea batina invisible que Leo ni siquiera sabía que existía. En las semanas que siguieron, Marcos se convirtió en su cómplice. Se enviaban mensajes a escondidas, llenos de un lenguaje que solo ellos entendían. Hablaban de arte, de música, de la sensación de estar atrapado en una vida que no sentías tuya. Marcos le contaba sobre sus propios sueños de juventud, sueños que había sacrificado por una carrera que le dio dinero pero le robó el alma. «No cometas mi error», le dijo un día, mientras tomaban un café en un rincón apartado de Malasaña, una escapada secreta que se sentía como un acto de rebelión. «Tu padre te quiere, a su manera, pero su manera te romperá. Él quiere que seas un reflejo de sí mismo. Yo quiero que seas tú». Leo se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla de salvación. Por primera vez en su vida, alguien no intentaba cambiarlo, sino que lo animaba a ser más él mismo. La admiración que sentía por Marcos se transformó en algo más profundo, una devoción peligrosa. Ignoraba las pequeñas señales de alarma, la forma en que Marcos a veces lo miraba con una extraña frialdad cuando pensaba que no lo veía, o cómo sus cumplidos, a veces, sonaban calculados, como si estuviera probando el efecto que tenían en él. Una tarde, mientras su padre estaba de viaje de negocios, Marcos apareció en casa con la excusa de recoger unos documentos. Estaban solos. La tensión en el aire era palpable.
Recorrieron la casa en silencio hasta llegar a la habitación de Leo. «Quiero ver tu último trabajo», pidió Marcos. Leo le mostró un lienzo grande, el más ambicioso que había hecho. Era una figura masculina abstracta, atrapada entre barras de un color oscuro, pero con una mano extendida hacia una luz brillante. Marcos lo observó durante un largo rato. «¿Sabes de quién es esa mano, verdad?», murmuró, acercándose a Leo por la espalda. Leo sintió el aliento de Marcos en su nuca, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. No podía moverse, estaba paralizado por una mezcla de miedo y un deseo abrumador. «Es la tuya», susurró Leo. «Siempre lo será», respondió Marcos, y sus manos se posaron en los hombros de Leo. El contacto era firme, posesivo. «Nunca dejes que nadie apague ese fuego, Leo, sobre todo, no tu padre». Le dio la vuelta suavemente, hasta que quedaron cara a cara. Sus ojos buscaron los de Leo, y en ellos había una intensidad que prometía un mundo nuevo, un refugio, una salvación. Para un chico de 18 años que se sentía invisible, esa promesa era más poderosa que cualquier razón. Era una adicción, y Leo, sin saberlo, acababa de dar la primera calada. No sabía que el fuego que Marcos prometía avivar era el mismo que, al final, lo quemaría todo hasta dejar solo cenizas. El primer beso no fue en la penumbra de la habitación, sino días después, en el interior del coche de Marcos, aparcado en una calle anónima y silenciosa. Habían escapado con la excusa de ir a una tienda de material de arte al otro lado de la ciudad. Para Leo, cada segundo de ese viaje fue una agonía de anticipación. Cuando Marcos finalmente detuvo el motor, el silencio que llenó el espacio no fue de paz, sino de una expectación casi violenta. No hubo palabras. Marcos simplemente se giró, su rostro serio, a la luz de una farola solitaria. Acunó la cara de Leo con una mano, su pulgar trazando una línea en su mandíbula. Fue un gesto de una ternura tan abrumadora que a Leo se le cortó la respiración. El beso fue lento, deliberado. No fue el beso torpe y ansioso que Leo había imaginado, sino algo más profundo, una forma de posesión. Sentía que Marcos no solo estaba besando sus labios, sino que estaba probando su alma, midiendo la profundidad de su entrega. Cuando se separaron, Leo estaba temblando. «Esto es nuestro, Leo», dijo Marcos con voz ronca. «De nadie más. ¿Entendido?». Leo solo pudo asentir. En ese momento habría estado de acuerdo con cualquier cosa. Su relación se convirtió en un intrincado juego de secretos. Vivían para los momentos robados. Un café rápido, donde nadie los conocía, un paseo por el Retiro al anochecer, mensajes de texto a altas horas de la madrugada que eran poemas cifrados de deseo y complicidad. Leo sentía que su vida se había dividido en dos, el mundo gris y monótono de su existencia cotidiana, y el universo vibrante y peligroso que compartía con Marcos. Su teléfono se convirtió en un artefacto sagrado, y cada vibración era una sacudida eléctrica que le recorría el cuerpo. Su arte también cambió. Ya no pintaba su soledad o su rabia. Ahora pintaba para Marcos. Cada trazo era un intento de impresionarlo, de capturar la intensidad de sus encuentros. Marcos era su único crítico, su único público. «Esto es demasiado crudo, demasiado obvio», le decía Marcos al mirar un lienzo donde Leo había intentado plasmar la confusión de sus sentimientos. «La emoción real es sutil al Leo, hay que aprender a controlarla, no a vomitarla sobre el lienzo. El verdadero poder está en lo que no se muestra». Leo absorbía cada palabra, cada crítica, desechó sus viejos bocetos, avergonzado de su anterior transparencia emocional. Empezó a pintar de una manera más fría, más técnica. Creía que estaba madurando como artista, pero en realidad estaba silenciando su propia voz para imitar la de Marcos. Estaba cambiando quién era por la promesa de ser amado. La primera grieta en su mundo perfecto apareció durante una cena en casa. Carlos había invitado a unos socios y a sus esposas, y por supuesto, a Marcos. Leo se sintió eufórico. Era la primera vez que estarían juntos en un evento social desde que su relación había comenzado. Se imaginaba intercambiando miradas secretas por encima de la mesa, sintiendo la conexión invisible que los unía. La realidad fue un golpe helado. Marcos apenas lo miró en toda la noche.
era el centro de atención, encantador y elocuente, hablando de finanzas, de política, de viajes. Era un completo extraño. Cuando Carlos, en un raro momento de orgullo paternal, mencionó que Leo estaba pensando en dedicarse al arte, Marcos sonrió con condescendencia. «Todos los jóvenes necesitan una válvula de escape», comentó a la mesa, sin dirigirle la mirada a Leo. «Mejor la pintura que otras cosas peores. ¿No crees, Carlos?» Las risas educadas de los invitados resonaron en los oídos de Leo como martillazos. Válvula de escape había reducido su pasión, su alma entera, a un simple capricho adolescente. Se sintió humillado, invisible. Se levantó de la mesa con la excusa de que no se sentía bien y se encerró en su habitación, con el corazón hecho pedazos. ¿Era esto un juego para él? ¿Era solo un entretenimiento secreto del que se avergonzaba en público? Más tarde, cuando los invitados se habían ido, oyó unos golpes suaves en su puerta. Era Marcos. «No abras», pensó Leo. «No le dejes entrar». Pero cuando la puerta se abrió, toda su resolución se desvaneció. Marcos entró y cerró tras de sí. Su rostro ya no era el del hombre de negocios seguro de sí mismo, sino el del cómplice, el amante. «Sé lo que estás pensando», dijo acercándose. «Y te equivocas». Replicó Leo con la voz quebrada por el dolor. «Me trataste como si no existiera, como si fuera un niño estúpido». «¿Crees que no me moría por dentro al tener que tratarte así?», susurró Marcos. Su intensidad era casi física. «Tu padre estaba allí, sus socios. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le dijera a todo el mundo lo que siento por el hijo de mi mejor amigo? Carlos nos habría descubierto en un segundo, nos habría destruido». Tomó el rostro de Leo entre sus manos, obligándolo a mirarlo. «Nuestro secreto es frágil, Leo, y lo es todo. A veces, para proteger lo que es importante, hay que fingir. Hay que llevar una máscara. Pensé que tú, como artista, entenderías eso mejor que nadie». Cada palabra era una pincelada maestra de manipulación. Transformó su crueldad en un acto de protección, el dolor de Leo en una prueba de la profundidad de su amor prohibido. Y Leo, desesperado por creerle, se lo tragó todo. «Perdóname», sollozó, sintiéndose culpable por haber dudado. «No hay nada que perdonar», dijo Marcos, abrazándolo con fuerza. «Somos nosotros contra el mundo, no lo olvides nunca». Esa noche, Leo se durmió sintiéndose más unido a Marcos que nunca. Creía haber superado la primera prueba de su relación. No se daba cuenta de que no había sido una prueba, sino una lección. La lección de que su dolor no importaba mientras el secreto de Marcos estuviera a salvo. Había confundido el calor de la posesión con el de la protección, y en ese error su destino quedó sellado. La revelación no llegó como un trueno, sino como un susurro helado, en un pasillo oscuro. Leo volvía a casa antes de lo esperado, con el corazón latiéndole con una euforia que casi no le cabía en el pecho. Bajo el brazo, protegido por una tela, llevaba su última obra. Era un díptico, 2 lienzos separados pero conectados por una línea de fuego que viajaba de uno a otro. En uno, una silueta oscura y atrapada. En el otro, una figura que le ofrecía una llave. No era solo un lienzo, era la prueba física de su vínculo, la historia secreta de su salvación. Marcos estaría en casa. Había quedado con Carlos para ver un partido. Leo se imaginaba la mirada de orgullo en sus ojos cuando viera cómo había traducido sus palabras en arte. Subía las escaleras de 2 en 2, pero se detuvo al oír voces provenientes del despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta. Iba a entrar directamente, pero el tono de voz de su padre, cargado de una preocupación inusual, lo frenó en seco. «No sé qué hacer con él, Marcos», decía Carlos. «Desde que te presta atención, está diferente, obsesionado, apenas habla conmigo, se pasa el día encerrado con sus pinturas. Temo que esté perdiendo el rumbo». Leo se quedó paralizado, con la mano a medio camino del pomo de la puerta. Su corazón, antes eufórico, ahora latía con un ritmo sordo y ansioso, y entonces escuchó la risa de Marcos. No era la risa cómplice que compartía con él, era una risa condescendiente, paternalista, la misma que había usado en la cena con los socios. «Carlos, por favor», dijo Marcos,
y su voz destilaba una calma irritante. Es solo un crío confundido con fantasías. Está en esa edad, necesita un ídolo, alguien a quien admirar, y resulta que le ha tocado a su carismático y exitoso amigo del alma. Hubo una pausa. No le des más importancia de la que tiene. Pero su arte se ha vuelto tan oscuro, tan intenso, insistió Carlos. De nuevo, la risa de Marcos. Estos chicos, de hoy en día, están desesperados por atención. Le dices 4 cosas bonitas sobre sus dibujos y creen que has descubierto el secreto del universo. Es fácil, créeme. Son como arcilla en tus manos. Lo que necesita es mano dura, una carrera de verdad que le quite esas tonterías de la cabeza. Ya se le pasará. Tonterías. Crío confundido. Fácil. Cada palabra era un clavo atravesando el lienzo que llevaba bajo el brazo, rasgando la imagen de su amor, hasta dejarla irreconocible. El aire se volvió espeso, irrespirable. El calor de la euforia se transformó en un frío glacial que le recorrió las venas. Todo había sido una mentira, un juego. Él no era el fuego, era el combustible que Marcos usaba para sentirse poderoso. Sus dedos, entumecidos por el shock, perdieron fuerza. El díptico se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo y rotundo que resonó en el silencio de la casa. La puerta del despacho se abrió de golpe. Carlos apareció primero, con el ceño fruncido por la preocupación. Detrás de él, Marcos, cuya expresión de suficiencia se congeló al ver a Leo de pie, en el pasillo, con el rostro pálido como el de un fantasma y los ojos fijos en él, llenos de una devastación absoluta. El silencio fue más elocuente que cualquier grito. Marcos entendió al instante que Leo lo había oído todo. La máscara de amigo preocupado cayó, reemplazada por una fría cautela. Carlos, sin embargo, miraba de su hijo a su amigo, completamente perdido. «Leo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Carlos, acercándose. Pero Leo no lo miraba a él. Sus ojos no se apartaban de Marcos. «¿Era eso?», susurró, y su propia voz le sonó extraña, lejana. «¿Un juego?». Marcos intentó recomponerse. Dio un paso adelante, adoptando un tono tranquilizador que ahora resultaba grotesco. «Leo, no sé qué has oído, pero lo estás malinterpretando». «No», lo interrumpió Leo, y por primera vez su voz sonó firme, forjada en el hielo de la traición. «Lo he oído todo, cada palabra». La mirada de Carlos iba de uno a otro, la confusión en su rostro empezando a transformarse en una sospecha horrible. Vio la intimidad rota en la forma en que se miraban, la acusación en los ojos de su hijo y el pánico mal disimulado en los de su mejor amigo, y entonces conectó los puntos, la obsesión de Leo, las escapadas secretas, la intensidad. «Tú», balbuceó Carlos, mirando a Culta. La sospecha se convirtió en repulsión. «Con él, ¿qué has hecho?». La pregunta golpeó a Leo con la fuerza de una bofetada. Su padre no le preguntaba a Marcos qué había hecho, le preguntaba a él. La culpa, la vergüenza, la anormalidad, todo recaía sobre sus hombros. En la mente de su padre, el depredador era él. «Yo no hice nada», dijo Leo, con la voz temblorosa de nuevo, pero esta vez por la rabia. «Yo lo quería». Esa confesión fue la cerilla que prendió la pólvora. El rostro de Carlos se contrajo en una máscara de asco. «¿Querer?», escupió la palabra como si fuera veneno. «No sabes lo que es eso. Has deshonrado a esta familia, debajo de mi propio techo». Se giró hacia Marcos, pero no para pedirle explicaciones, sino para buscar un aliado. «Marcos es un hombre decente. ¿Qué le has hecho para meterle en este lío?». Bueno, el golpe de gracia. El hombre que lo había manipulado y destrozado era defendido por el padre, que debería haberlo protegido. Marcos, al ver que Carlos se ponía de su lado, recuperó la compostura. Asumió el papel de víctima, de adulto responsable, atrapado en el drama de un adolescente inestable. «Carlos, cálmate. Yo intenté ayudarlo. Ser una figura paterna». «Quizás se confundió», dijo, con una falsa compasión que a Leo le revolvió el estómago. Pero Leo ya no podía más. La pena se había transformado en una furia blanca y pura. «Mientes», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Me dijiste que veías un fuego en mí.
Me dijiste que éramos nosotros contra el mundo. ¡Basta!, rugió Carlos, y su mano se levantó y cruzó el aire, impactando en la mejilla de Leo. El sonido seco y agudo silenció todo. Leo se llevó la mano a la cara, no tanto por el dolor físico como por el shock. Su padre nunca le había puesto la mano encima. «Sal de mi vista», siseó Carlos, con la voz temblando de ira y vergüenza. «Me das asco». Y en ese instante, Leo se quedó verdaderamente solo, expulsado de todos los mundos a la vez, el mundo de fantasía que había construido con Marcos, y el único mundo real que había conocido, el de su propia familia. Pasó las siguientes 48 horas encerrado en la oscuridad de su habitación. No lloró, las lágrimas parecían un lujo que ya no podía permitirse. El escozor en la mejilla se había desvanecido a las pocas horas, pero lo que ardía, con una intensidad insoportable, era el eco de las palabras de su padre. «Me das asco». Era un veneno que se había instalado en su torrente sanguíneo, una humillación que amenazaba con consumirlo desde dentro. Durante esas horas, el dolor se fue transformando. Capa a capa, la tristeza se desprendió para revelar algo más duro, más afilado, una furia fría y cristalina. Se levantó de la cama, movido por un instinto que no comprendía del todo, y empezó a rebuscar entre sus cosas. Sacó de debajo de la cama sus viejos cuadernos de bocetos, los de antes de Marcos. Los abrió, no eran la obra de un crío confundido, eran un grito, su grito. Había retratos llenos de una soledad desgarradora, paisajes urbanos que parecían jaulas, autorretratos donde sus propios ojos eran pozos de una pregunta sin respuesta. Era crudo, imperfecto, pero era honesto, era suyo, y entonces lo comprendió. Marcos no había encendido ningún fuego. El fuego siempre había estado allí, ardiendo en silencio. Marcos solo había arrojado gasolina sobre él, no para avivarlo, sino para controlarlo, para dirigir las llamas a su antojo y calentarse con el calor ajeno. Se había sentido especial porque alguien había visto su alma, pero la realidad era mucho más cruel. Su alma solo había sido un objeto de interés, un experimento. Ya no sentía pena por sí mismo, sentía un desprecio absoluto por la debilidad de los dos hombres que habían intentado apagarlo. Uno con su manipulación, el otro con su cobardía, y supo que no podía seguir escondido. El silencio lo mataría. Se vistió, no para impresionar, sino como quien se pone una armadura. Salió de su habitación y de la casa sin hacer ruido. Sabía exactamente dónde encontrar a Marcos. Lo encontró en la misma cafetería de Malasaña, donde habían compartido sus primeros secretos. Marcos estaba sentado en una mesa junto a la ventana, rodeado de dos hombres de aspecto importante. Reía, gesticulaba, desprendiendo esa aura de éxito y control que tanto había admirado Leo. Parecía intocable. Leo caminó directamente hacia su mesa. El murmullo de la cafetería pareció disminuir a medida que se acercaba. Marcos lo vio y su sonrisa se congeló en su rostro. Una sombra de pánico cruzó sus ojos antes de ser reemplazada por una máscara de irritación. «Leo, no es un buen momento», dijo en voz baja, con un tono de advertencia. Leo lo ignoró, se detuvo junto a la mesa, pero no lo miró a él, sino a los hombres que lo acompañaban. «Disculpen la interrupción», dijo, y su voz sonó tranquila, casi serena. Esa calma pareció inquietar a Marcos más que cualquier grito. «Solo quería darle las gracias públicamente a Marcos. Es importante reconocer a nuestros mentores». Los hombres sonrieron, confundidos pero intrigados. Marcos palideció. Leo finalmente posó sus ojos en él. «He venido a darte las gracias, Marcos», repitió, y cada palabra era una gota de hielo. «Gracias por enseñarme una lección tan valiosa, que las personas más vacías son las que necesitan robar la luz de los demás para sentir que brillan». El silencio en la mesa era total. «Me hablaste de máscaras», continuó Leo, su voz nunca vaciló. «Me dijiste que eran necesarias para proteger lo que es importante, pero te equivocaste. Tu máscara no es para proteger un secreto, es para ocultar que no hay absolutamente nada detrás, solo miedo». Uno de los hombres carraspeó, incómodo. Marcos intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Estaba acostumbrado a controlar la narrativa, a dominar cada conversación, pero aquí, en su propio terreno,
estaba siendo desmantelado pieza por pieza por el chico al que había llamado fácil. «Disfruta de tu éxito», concluyó Leo, dándole una última mirada cargada de un desprecio gélido. «Debe de ser muy solitario». No esperó respuesta, se dio la vuelta y salió de la cafetería con la cabeza alta, dejando a Marcos expuesto y humillado, con su fachada de poder hecha añicos frente a las personas a las que más necesitaba impresionar. El segundo acto tuvo lugar en casa. Carlos estaba en el salón, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. La tensión en sus hombros era visible incluso a distancia. Cuando oyó entrar a Leo, se giró. En su rostro no había ira, solo un agotamiento profundo y amargo. «¿Se puede saber dónde estabas?», preguntó, su voz ronca. «Estaba recuperando lo que me quitasteis entre los dos», respondió Leo, deteniéndose en el umbral. Carlos abrió la boca para replicar, pero Leo levantó una mano. «Ahora vas a escucharme tú a mí», dijo, y la autoridad en su voz hizo que su padre se callara. «No para que me entiendas, ni para que me perdones, solo para que lo sepas». Dio un paso hacia la luz del salón. «Amo a los hombres. No es una fase. No es una confusión. No es una enfermedad. Es parte de mí, como el color de mis ojos o mi amor por la pintura. Y he pasado 18 años de mi vida sintiendo que eso era algo que debía esconder, algo que estaba mal». Carlos desvió la mirada, incapaz de sostenerla de su hijo. «El problema nunca fui yo», continuó Leo, y su voz se quebró por un instante, no de debilidad, sino por el peso de la verdad que estaba liberando. «El problema fue tu miedo, tu vergüenza. El problema es que preferiste defender al hombre que abusó de mi confianza antes que enfrentarte a la realidad del hijo que tienes. Lo elegiste a él por encima de mí». Le lanzó una última mirada, no de odio, sino de una profunda y dolorosa lástima. «No te pido que me aceptes. Ya no necesito tu aprobación. Solo te estoy informando de la elección que has hecho, y vas a tener que vivir con ella cada día del resto de tu vida». Subió a su habitación sin esperar respuesta, dejando hasta su padre solo en un salón que de repente parecía inmenso y vacío. Por primera vez no se sentía como una víctima, se sentía como un superviviente, herido, sí, roto, quizás, pero libre. Marcos desapareció de sus vidas. No hubo una despedida dramática ni una confrontación final. Simplemente dejó de llamar. Su ausencia fue un eco atronador en la casa, un fantasma cuyo nombre Carlos nunca se atrevió a pronunciar de nuevo. Un par de meses después, a través de conversaciones de terceros que Leo oyó por casualidad, se enteró de que Marcos había perdido un contrato importante y que su reputación en ciertos círculos se había visto dañada. Los detalles eran vagos, pero Leo comprendió que las ondas expansivas de su confrontación en aquella cafetería habían llegado más lejos de lo que imaginaba. La máscara de Marcos, una vez agrietada, había resultado ser demasiado frágil para soportar el escrutinio. No fue que una victoria para Leo, sino la constatación de una ley natural. Las estructuras construidas sobre cimientos de mentiras, tarde o temprano, se derrumban. La relación con su padre se convirtió en un delicado armisticio. Vivían bajo el mismo techo, pero habitaban planetas diferentes. Carlos nunca pidió perdón. La palabra «lo siento» parecía no existir en su vocabulario emocional. Sin embargo, algo en él había cambiado. La bofetada había roto algo más que la piel de Leo. Había quebrado la imagen que Carlos tenía de sí mismo como un buen padre. Los cambios eran sutiles, casi imperceptibles. Una mañana, mientras Leo preparaba su carpeta para una entrevista en una escuela de arte de Barcelona, Carlos entró en la cocina. No dijo nada, simplemente dejó sobre la mesa un folleto de una exposición de Goya en el Prado. «Pensé que te interesaría», murmuró, y salió antes de que Leo pudiera responder. No era una disculpa, pero era un puente, un frágil y tembloroso puente tendido sobre un abismo de silencio y dolor. Leo fue a la exposición ese fin de semana. Mientras caminaba solo entre las pinturas negras, se vio a sí mismo en los ojos atormentados de los personajes de Goya. Vio su propia rabia, su propia soledad, su propia lucha, y por primera vez no se sintió avergonzado de ello. Entendió que el dolor también podía ser una fuente de poder, un pigmento oscuro, pero necesario en la paleta de un artista.
El día de su partida a Barcelona, el aire en la casa estaba cargado de palabras no dichas. Leo había empaquetado sus lienzos, sus cuadernos, su vida entera en 2 maletas. Cuando bajó al salón, Carlos estaba de pie junto a la puerta. Por un momento, Leo pensó que simplemente se despediría con un gesto de cabeza, manteniendo la distancia que se había convertido en su nueva normalidad. Pero Carlos dio un paso adelante. Llevaba un sobre en la mano. «Esto es para tus gastos», dijo, ofreciéndoselo. «La matrícula, el alquiler, lo que necesites». Leo dudó en cogerlo. Aceptar su dinero se sentía como una contradicción, como perdonar lo imperdonable. Pero entonces vio la mirada de su padre. Detrás de la fachada de pragmatismo había una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que estaba a punto de perder lo único que realmente importaba. «Gracias», dijo Leo, cogiendo el sobre, las 2 palabras más difíciles que había pronunciado en su vida. Carlos asintió, con la mandíbula tensa. «Cuídate», dijo, con la voz ahogada, y entonces hizo algo que Leo no recordaba, que hubiera hecho desde que era un niño pequeño. Lo abrazó. Fue un abrazo torpe, rígido, el abrazo de un hombre que había olvidado cómo mostrar afecto. Duró apenas 3 segundos, pero en ese breve contacto, Leo sintió el peso de años de distancia y arrepentimiento. «Tú también», respondió Leo cuando se separaron. Mientras el taxi se alejaba por las calles de Madrid, Leo miró por la ventana. No sentía tristeza por lo que dejaba atrás, sino una extraña sensación de paz. La herida que Marcos le había infligido seguía allí, una cicatriz en su alma que probablemente nunca desaparecería del todo, pero ya no dolía al tacto. Se había convertido en un recordatorio, no de su debilidad, sino de su capacidad para sobrevivir. Al llegar a su pequeño apartamento de estudiante en el barrio de Gracia, lo primero que hizo fue desempaquetar sus materiales de arte. Desenrolló un lienzo en blanco sobre el suelo y lo miró durante un largo rato. Ya no sentía la necesidad de pintar para nadie más. No necesitaba la aprobación de su padre ni la validación de un mentor. Cogió el carboncillo y el primer trazo que hizo sobre la tela fue audaz, oscuro e imperfecto. No representaba nada en concreto, solo una línea de energía pura, una declaración. Era el sonido de una voz que por fin era libre, el fuego que siempre había llevado dentro, el que habían intentado controlar y apagar, ahora ardía más brillante que nunca, y esta vez era solo para él.